sería fácil si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer. Bueno, promesas son deudas. Tenemos con nosotros, señores, a una mujer que sí ha sabido trascender en el área etnológica en nuestro país. Habemos actualmente 12 millones de personas, ¿verdad? Vamos a suponer que desde el 1492 había gente, ya los indígenas existían aquí, pero vamos a suponer que hayan perecido unos 18 millones, más los 12 serían 30 millones. Esta mujer es única en 30 millones porque la historia dominicana no registra una mujer pionera en la enseñanza de vino en este país. Señores, con nosotros nos privilegiamos de tener aquí a la doctora Carmen Cataldi. Doctora Cataldi. Muchas gracias, Pablo. Gracias a usted por aceptar. Doctora. Gracias. Yo sé que aquí, no, nada que ver con el anuncio. El anuncio yo sé que él sabe. Yo sé, sí, saludo a Nilo Medina. No, digo yo que en realidad me consta, no ha habido una sola ocasión en que yo le haya solicitado que usted pues haya rechazado. Ahí le estoy altamente agradecido. Usted siempre ha estado presente. Si la invitación viene de parte nuestra, gracias por ello, doctora. Gracias, pero proveniendo de un maestro como la es Pablo Díaz. La maestra es usted. No, sí. Proveniendo de un maestro como es Pablo Díaz. Sí. Póngame los teléfonos en pantalla. No, siga, doctora. No se puede rechazar absolutamente. Gracias. Porque de verdad, y esto es sin bulto, y esto es sin aspectos histriónicos de televisión. Sí. Aquí hay una persona llamada Pablo Díaz, que es un autodidacta y que ha atravesado todo valga la redundancia, toda una travesía para aprender y para enseñar lo que es el vino. Nuestro país, y usted lo sabe, sí. Nuestro país, ¿quién eran los portadores de vino? Los inmigrantes. Los inmigrantes. Voy a meter a mi papá que traía el Chianti de Italia. Ajá. Y aunque él no lo vendía, lo usaba para su casa. Vamos a usar a Sartori, que traían vino. Sí, todavía anda por ahí, yo veo a Sartori, no sé quién lo trae. Sí. Vamos a usar a la Casa Velázquez, que esos fueron los promotores, los mismos Manuel González Cuesta, y nada, y no estoy ofendiendo a nadie si digo que estos vinos estaban junto con el bacalao, el ajo, la cebolla, y usted lo sabe. Sí, señora, así mismo es. El vino era un renglón más del mercadeo de alimentos. Sí. ¿Y quiénes fueron los que sacaron al vino a darle un espacio, un espacio particular? Tenemos que decir Pablo Díaz. Bueno, pero hoy yo no quiero hablar de Pablo Díaz. Hoy yo quiero hablar de esa mujer pionera. Yo quiero que lo hagamos. Mire, señores, hoy no hay cultura gastronómica. Hoy no hay tema etnológico del vino. Hoy no hay nomenclatura, cultura gastronómica. Ni léxico etnológico. No hay nada de los segmentos que caracterizan a Bacanales. Hoy solamente es la doctora Carmen Cataldi, el programa completito para ella. Doctora, yo quiero que comencemos esto haciendo historia. Yo no lo voy a ningún tipo de pregunta sobre vino, a menos que algún televidente llame. Ellos son... Ya, ellos sabrán. Sí, no. Lo que ellos digan. Pero en el caso mío, yo quiero comenzar haciéndole varias preguntas. Primero, no importa el cuándo. ¿Dónde? Que nos hable un poquito... En la primera fase de su vida, su etapa de su vida, ¿dónde nace Carmen Cataldi, su familia, sus hermanos, sus padres, en esa primera etapa? Bien, la primera etapa es que mi papá era italiano, mi abuela era chileno y obviamente mi madre era chilena. Entonces en la mesa surgían determinadas discusiones, que si el vino chileno, que si el vino italiano. A todo esto yo era una carajita, literalmente hablando, donde solo escuchaba que si el vino chileno, que si el vino italiano, y en mi casa lo que se tomaba era el Chianti. ¿Qué Chianti era?
el Chianti Rufino. Ese Rufino que todavía trae ese el catador. Rufino que todavía anda por ahí por el catador. El catador lo trae, sí. Ese Rufino se tomaba los martes, los jueves y los domingos. En esa botella redondita. En esa botella con la canastita. el fiasco. Canastica, sí, Con la sí, canastita. sí. Il Fiasco. Fiasco. Ese es su nombre. Il Fiasco. Il Fiasco. Y obviamente, señores, no me da vergüenza decirlo, lo tomamos con hielo. Ay, No, vino hay que sí, incluyéndola a usted en ese entonces. incluyéndola a mí. Oigan esto, señores. 10 años, Esto es histórico. 8 años, 7 años. No Esa era la cultura del no vino me en este juzguen, país. había que echarle hielo, porque imagínese usted, ese vino. El único que no le echaba hielo era mi papá. Caramba, pero él no nos decía nada. Él no le decía nada. Pues, señores, no sean... el vino se toma sin hielo, pero él se lo tomaba tranquilito y calladito. Y todos los demás con hielo, menos mi abuela, porque esa venía de una cultura chilena. El buen vino, ella decía que Chile tenía el buen vino. Ya. Bueno, entonces, para esa época, ¿qué yo hacía? Yo recolectaba las etiquetas, pero yo no entendía nada de lo que decían esas etiquetas, pero yo las recolectaba, tratando de interpretar qué querían decir. Pero su idioma no me decía nada. Primero yo lo que tenía eran 10, 11, 12 años. ¿Dónde? ¿En qué? Eso fue aquí en la ciudad. Eso fue en San Pedro de Macorís. Usted nace en San Pedro de Macorís. Yo nací en San Pedro de Macorís. Ok. Mi papá italiano, mi mamá chilena. Allá, radicado. Allá, exactamente. Entonces, en mi casa, pues, pasta fagioli, la polenta, los tortellini, Ay, los tortellini. tortelloni, los ravioli. Esa era la comida de mi casa. Ya. De hecho, a mí a veces me ponen la ta, porque yo digo, yo no como sancocho. Señores, yo no como sancocho porque en mi casa nunca vi sancocho. No, esa no es su cultura. O sea, usted no, chileno. Nunca vi sancocho, No. por Dios. Un plato típico que yo vi en Chile, ¿cómo es que le llaman? Es de maíz, muy popular en Chile. Ahorita le digo el nombre. Ajá. Esos son platos, la polenta, usted mencionó, aunque Sí. es la misma versión, pero hecha en Italia. Pero exactamente. Hecha por los italianos. Exactamente. ¿Usted Mi creció abuela con era eso? de Valparaíso, pero mi mamá vino a este país siendo pequeña, es decir, que ella no puede tener una memoria gastronómica chilena. La que tenía la memoria gastronómica era mi abuela. Ya. Y mi abuela era un ser tan particular que nunca olvidó su léxico. Entonces decía, le busca el cuesco a la breva. Ay, Suerte ay, que ay. no había diccionario. Entonces tenía, el cuesco es la semilla y la breva era el albaricoque. Ay. Y nosotros decimos, debajo de cualquier yagua hay un alacrán. Mi abuela decía, debajo de cualquier carpa hay un buen bebedor. Vaya usted a saber. ¿Qué? Y se pasó años, y su léxico chileno no se lo quitaba nadie. Ya. Y nosotros teníamos que traducir lo que ella decía. Sí. ¿Cuántos hijos fueron ustedes de ese matrimonio? Nosotros fuimos 4 hijos. Ok. Yo fui la mayor, luego vino... ¿Hembras todas, doctora? ¿Eh? ¿Hembras todas? No, vino un varón llamado José Miguel, que lamentablemente ya falleció. Ok. Otra hermana llamada Margarita y el último, que es artista, Ok. llamado Ángel Cataldi. Ellos viven todos allá. Mi Lo que hermano está Ángel vive en los Estados Unidos. Ok. Mi hermana Margarita vive en San Pedro, Ok. en la casa familiar. Ya. Yo loca por ir a vivir allá, pero no hay forma. No hay forma. Le fue mejor, parece a ella. Doctora, ¿cuándo todavía estamos frente a la neófita, a la que todavía No el sabe mundo del nada vino le de importa vino. poco? Sencillamente Y toma vino con yo lo tomaba y no sabía lo que estaba tomando. Usted, entiendo que usted viaja a Italia. Viajo a Italia. ¿Viaja primero a Italia o a Aquello Chile? fue un trauma. Ok. Yo le digo a mis padres que me quiero ir a Italia. Escándalo. Óigame, estamos hablando de historia patria. ¿A dónde? A Italia. Escándalo. ¿Qué edad sola. tenía usted? Estamos hablando de que yo tenía 19 años. 19 años. Acababa de salir de la universidad, doctora en farmacia. Escándalo. Irse
Eso fue una cosa, un trauma familiar. Pero yo conseguí una beca. Y entonces, ¿qué hace mi familia? Me manda a un pueblecito llamado Hispani, fracción de Sapri, fracción de una provincia llamada Salerno. Porque imagínense, una muchacha sola en Italia, escándalo. Y me mandan ahí. Pero obviamente yo declaré mi independencia. Ajá. No sé, y me fui para Roma y me inscribí en la Universidad de los Estudios de Roma. Ya. Donde estudié ciencia de la alimentación. ¿Qué ocurre? Que la ciencia de la alimentación en Italia incluye el vino. Porque el vino es, y ellos lo consideran un alimento. Exactamente, igual en Francia. Como en Francia, sí. como en España, Sí. como en Alemania. El vino es un alimento. Que de hecho lo es. No se y de hecho lo es. Sí. No se come sin vino. El vino tiene propiedades eupécticas. Si usted come carne, el vino interviene en la regulación de la asimilación de las proteínas. Sí. Entonces, obviamente, me tocó estudiar el vino. Cuando empecé a descubrir lo que yo tomaba y no sabía lo que tomaba, Sí. obviamente me inscribí en un curso de enología en la Universidad de Siena para poder descubrir todo este misterio, el cuarto misterio de la Santísima Trinidad. Ya. Para mí era el vino. Entonces me inscribo en estos cursos y comienzo realmente a descubrir. ¿Qué sucede? Que el italiano de esa época era demasiado italiano. Entonces todo el vino era italiano. Amigo, hábleme del vino francés, hábleme del vino español, hábleme. Déjeme decirle, Pablo, que a la época no existía Australia, ni Nueva Zelanda, ni Chile. No, eso no. No, eso no tenía. Eso prácticamente lo que tiene son. Y no es que no unos cuantos existía, años. es que no había No, trascendencia. no se comercializaban sus vinos, Exactamente. porque de hecho existen desde el comienzo del siglo XIX. Desde que existen. Sí, claro. Pero no había esa trascendencia. Y en esa época, pues el italiano era muy cerrado. Ok. Entonces, desde Sangiovese a Riesling, a Tempranillo, de ahí no salíamos. Doctora, mire, yo quiero que usted me diga si usted conoce a esta persona, Sí. que lo voy a presentar ahora. Sí. Adelante, maestro. Mira, lo primero que yo diría, y que lo digo siempre, es que es mi madre enológica. Tú lo has dicho siempre. En el sentido de que yo crecí, en cuanto a vinos, yo crecí con doña Carmen desde mis inicios. Yo tengo ya unos 18 años en el negocio y en todo momento he podido contar con su ayuda, contar con un apoyo incondicional, lo cual realmente agradezco de todo corazón. ¿Cómo la describiría? Como la gran maestra que es, en cierto modo, la culpable de cada uno de los conocimientos que todos en el mundo del vino, en la República Dominicana, hemos captado gracias a su tremendo entusiasmo, la forma dinámica de inyectar ella sus conocimientos, que es una gran riqueza. Y yo puedo decir de doña Carmen que quizá es la mujer que ha tenido más impacto en lo que es desarrollar la cultura enológica en el país. Fue una persona muy importante en lo que fueron los principios de nuestra compañía y ha seguido dando aporte a través de quizá 3 décadas en lo que es el mercado de vino dominicano. Bueno, doña Carmen definitivamente es un gran ejemplo de trabajo y dedicación, una persona que ha dedicado toda una vida al trabajo y sobre todo especializado en el área de la enología. Y hablando de enología, realmente lo primero que se puede decir de doña Carmen es que una pionera,
O sea, realmente hablar de la historia del vino en República Dominicana y de la historia de la educación sería imposible hablar sin los aportes de doña Carmen, que desde finales de los 70 o a principios de los 80 ha dedicado todo su tiempo en compartir sus conocimientos con todos los dominicanos. Banquete con una gloria dominicana, un programa para la historia. Esto se lo envía, él no quiso que tomáramos cualquier cosa y le envía para que lo compartamos aquí. Él me dijo, mira, este le va a ser muy familiar a ella. Nada más porque lo conozco. Usted conoce muy bien esto, señores. Y porque lo quiero. Yo no sé, sería quizá un poquito demasiado de mi parte decir que es el mejor vino de Chile, pero con seguridad. Sí, señor. Carmen Cataldi, si hay que hacer una lista de los 10 mejores vinos. Sí, señor. Hay que meter obligatoriamente a Don Melchor. Don Melchor no se puede quedar. No se puede atrás. quedar. Y probablemente encabezando esa lista. Y él lo sabe. Ese Piero se las trae. Sí, mire, yo quiero, nos vamos a ir a la pausa. Yo quiero al regreso que usted me diga su impresión sobre lo que esta gente dijeron de usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos de una vez. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuya porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero mi corazón